Hola, Magisterio Nacional, una vez más con tu programa El Duartista, órgano oficial de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte, un programa de orientación, de educación, de información y de análisis sobre el contexto educativo y la relación ADP-Ministerio de Educación. Hoy vamos, por considerarlo de interés, a ver un documental que lo vamos a dividir en 3 programas. Vamos a hacer 3 programas con la historia de la ADP. Vamos a aprovechar que el magisterio está de vacaciones, que los compañeros se están dando un merecido descanso, uno compartiendo con la familia, otros recreándose con la familia y otros y otras en chequeo médico, incluso tratando de resolver problemáticas de salud que ocasiona el mismo trabajo, y muchos maestros y maestras del país, como es correcto, aprovechan ese mes de vacaciones para visitar al médico, a su médico, y dar seguimiento a su salud y prepararse entonces para el inicio del próximo año escolar. Pero queremos que en esas merecidas vacaciones, que también dediquemos un tiempo a reflexionar sobre el sindicato y por la presión que tiene el sindicato hoy en día de sectores que lo adversan, externos, francotiradores, empresarios, políticos. Hemos decidido entonces, dado que el magisterio hoy en día el 60% de los maestros y las maestras son jóvenes que oscilan en una edad de 22 a 30 años y que no conocen a profundidad la historia de este sindicato que el 13 de abril cumplió 56 años. Entonces, la historia hay que vivirla, hay que conocerla para que no se repitan los errores, los acontecimientos, que no se vuelvan a repetir, para prevenir cosas. Es necesario entonces que esa juventud afiliada al sindicato, jóvenes valiosos entre 20 y 30 años, conozcan de la historia del sindicato, cómo se formó la ADP, qué aporte ha hecho la ADP a la educación dominicana, qué beneficio hemos tenido los maestros y maestras de todo el país de nuestro sindicato. Vamos a una primera parte que tiene que ver exactamente con su fundación. Resulta que el surgimiento de la ADP en el año 1970, en una época de represión de lo que se denominó la dictadura de los 12 años del presidente Joaquín Balaguer, donde las libertades públicas fueron prácticamente cercenadas y donde la libertad de expresión en el país era prácticamente nula. Los maestros y maestras de los colegios privados y de la escuela pública, ante el cierre de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la poca libertad de expresión y la necesidad que tenían los maestros, tanto en términos material como en términos del conocimiento, de la preparación profesional, hizo posible que un grupo de maestros y maestras aguerridos, entre lo que destaca la figura de la profesora Ibelice Pras de Pérez, de Enrique de León, de José Ayal, Conrado Matías
y otros y otras dieran al traste con este sindicato que, como dije anteriormente, cumple 56 años. Vamos entonces a permitir presentar este documental con la primera parte, con la primera sesión que vamos a hacer de cómo surgió el sindicato. En el año 1970, y como resultado de la intervención militar de los Estados Unidos, Joaquín Balaguer ocupaba la presidencia y aspiraba a reelegirse en unas elecciones en las que no participaba la oposición, que había denunciado que no existían condiciones. Era un régimen represor, sin libertades públicas. El opositor se arriesgaba a la cárcel, el exilio o la muerte. El movimiento estudiantil era el sector que más se movilizaba contra el régimen, y Balaguer lo enfrentó cerrando las escuelas públicas y ocupando la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En este contexto, un 13 de abril de 1970, nace la Asociación Dominicana de Profesores, siendo electa Ibelice Prats Ramírez de Pérez, presidenta, y Enrique de León, secretario general. En sus primeros 5 años, la ADP adoptará sus principales características y concebirá un pliego de reivindicaciones históricas contenido en el Estatuto y Escalafón de los Trabajadores de la Enseñanza, reclamado en la Huelga General de noviembre de 1972. La primera dirección de la ADP se constituyó en la asamblea que se celebró el 13 de abril en el antiguo Teatro Agua y Luz, con una convocatoria que incluyó a profesores del sector privado, preuniversitario, privado, el sector público preuniversitario, las universidades, profesores y profesoras de Santo Domingo y de todo el país. Fue una asamblea muy tensa porque todos los que participamos tuvimos que desfilar frente a un cordón policial que en principio nos impidió entrar al lugar donde se iba a hacer la asamblea. Se hizo una gran reunión en el Teatro de Agualuz y a esa reunión entramos en un clima de presión terrible entre esas dos filas de fusiles no pedagógicos, como diría Nicolás Guillén en su poema, pero que tiraban. No iban a hacernos nada. Yo creo que la sensatez y el sentido común primaban tanto en nosotros como en los militares, pero de que nos asustaron. Por lo menos yo doy fe de que me asustaron. En el momento en que la ADP surgió y por tanto nosotros fuimos seleccionados como dirigentes de la ADP, fue un momento muy especial. El movimiento estudiantil había comenzado a tener un auge muy fuerte. Todos los días estaba en la calle precisamente en contra del gobierno, en contra de la represión, en demanda de las libertades públicas. Y el doctor Balaguer decidió, precisamente para poderse reelegir en mayo del 16, era su primera reelección, cerrar los liceos, que era el centro de resistencia y de la movilización de masas contra su permanencia en el poder. También decidió ocupar la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Eso dio como resultado que los profesores de colegios privados, especialmente católicos, que habíamos organizado antes y formábamos parte de lo que se llamó los cristianos comprometidos, movimiento contestatario cristiano dentro de la iglesia, que decidimos en una asamblea, precisamente en abril, producto del cierre de los liceos y la ocupación de la UAS, decidimos que si los hijos de los pobres no tenían educación, no tenían escuela, tampoco los hijos de los ricos, y decretamos el cierre de las clases en los centros privados. Frente a esa opresión, frente a esa situación
que de vigilancia, de acoso, de muertos, la gente, como es natural, empezó a disgustarse y a reaccionar. Pero era una reacción difusa, que solo se concentraba, y ahí vamos a hablar del primer gran protagonista de la fundación de ADP en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en la Federación de Estudiantes Dominicanos que funcionaba en la UAS. La UAS era, si así puede decirse, con su movimiento renovador, lo único que pudimos salvar de la Revolución de Abril. Se produjo con una gran influencia del rector de esa época, Rafael Caseacta, que hay que nombrarlo con respeto, que nos apoyó económicamente, ayudándonos con los lugares para que nos reuniéramos hasta que cerraron la propia universidad, y la Federación de Estudiantes Dominicanos, que nos costeó uno a uno todos los anuncios, toda la propaganda que pudimos sacar en los medios de comunicación, que no estaban todos alienados ni comprados. La ADP, de sus inicios, fue un sindicato único, es decir, compuesto por todos los sectores del sector educativo, es decir, desde los docentes de la educación pública como de la educación privada, preuniversitaria, tanto de la educación básica como secundaria o media, pero también las universidades. No solo la UAS, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino también las universidades privadas. Nosotros surgimos, obviamente, como un sindicato de trabajadores de la enseñanza y planteamos en ese documento, que para mí es un documento nodal, que es escalafón y estatuto magisterial, todo lo que pensábamos y creíamos que debía recibir un maestro, que son las conquistas que pide un sindicato. Pero evidentemente no éramos solo un sindicato tal como se concibe, solo para defender sus miembros. Nosotros surgimos a la luz por una situación nacional de total irrespeto a los derechos humanos más simples, entre ellos el de expresarse. Y por tanto nosotros fuimos un sindicato híbrido, si así puede llamarse, con características de movimiento social a la vez. Y eso quizás lo hizo más importante. Al llegar al Centro Regional del Nordeste CURNE, el profesor Jacobo Moquete de la Rosa, como director, lleva la inquietud de crear en San Francisco de Macorís y la zona nordeste la Asociación Dominicana de Profesores, que ya existía un embrión, digamos, acá en la capital, donde ya la licenciada Ibelice Pras de Pérez, el profesor Enrique de León, habían organizado algunos profesores y sintieron la necesidad de extender esa inquietud a las diferentes regiones del país. Los maestros estaban pasando por una especie de trauma, de frustración con respecto a una experiencia organizativa en la Federación Nacional de Maestros, FENAMA, que fue una organización que cuando se inició a principios de la década de 1960, sí se le puede decir que tuvo algunos méritos en la lucha contra los remanentes del Trujillato, de la dictadura de Trujillo, pero que terminó con una actitud de su directiva muy politizada, hasta francamente en conspiración con el gobierno democrático electo constitucionalmente el profesor Juan Bosch, que terminó derrocado. Eso determinó que cuando comenzamos a persuadir a los maestros de que necesitábamos una organización magisterial, íbamos de puerta en puerta, como decimos, y los maestros nos decían, ay, no me hable de eso, ya con lo de FENAMA es suficiente. Existía mucha persecución política. Todo el que se manifestaba contrario a la situación, tanto política, social, económica, era vigilado, era asediado,
era perseguido, era apresado y hasta, por qué no decirlo, desaparecido. Nosotros fuimos víctimas de mucha persecución. ¿Cuántas veces nosotros, por ejemplo, íbamos a realizar una asamblea? Lo primero era vencer el obstáculo del director de la escuela, que tenía miedo de prestar el salón para que nosotros nos reuniéramos. Había mucha dificultad para trabajar, para enseñar. Nosotros teníamos que irnos al campo a trabajar de lunes a viernes. No había transporte, no había nada. Todo era difícil. Nosotros comenzamos la lucha en la zona rural, comenzamos a luchar porque se le pagara por tanda a los maestros. En ese entonces había un subsecretario de Educación llamado Eligio Duarte Jiménez, que tenía asiento en Salcedo y era una gran autoridad, un subsecretario de Educación. Hubo problemas con él por problemas de conductas y por problemas de represión. Era un alto dirigente del Partido Reformista en ese momento. Y se produjo un choque. Bajo amenaza, él mandó a cancelar a algunos maestros. Vino una reacción de apoyo a los maestros y comenzó esa confrontación en ese momento. Y se aprobó entonces en ese momento que la lucha iba de manera más radical. Se hizo un paro con mucho éxito a nivel provincial por esas demandas y después del paro provincial pedimos apoyo a nivel nacional y se logró ese apoyo y fue el primer paro nacional de una asociación dominicana de profesores que todavía no estaba constituida como tal. Y nuestro primer conflicto fue por la libertad sindical. Nosotros nos enfrentamos al secretario de Educación de ese entonces, Víctor Gómez Vergé, primero porque no nos permitían organizarnos. El ADP tuvo que vencer el terror, el miedo de los maestros, de los educadores a organizarse, porque era un régimen represivo. Para enfrentarnos a Gómez Vergé, nos enfrentamos a la banda colorada, o la banda colorá, como se decía popularmente. Eran grupos paramilitares que hoy en día se sabe que fueron organizados por la CIA en el país, por los servicios de inteligencia de los Estados Unidos y la Policía Nacional, en este caso el general Pérez y Pérez, para reprimir al movimiento estudiantil. Yo creo que la fuerza con que la ADP nació nos sorprendió hasta nosotros mismos, porque fue ese proceso de disgusto, de amargura, de sentirse oprimido, de sentirse abusado, de no tener derecho a opinar. En ese proceso, al principio, todo el mundo entusiasmado, todo el mundo poniendo los huevos en el mismo nido, todo el mundo compartiendo ideas. Y luego empezaron las diferencias partidarias, las diferencias ideológicas, las diferencias de concepción de cuál era la función que debía hacer la ADP. Y ahí había algunos compañeros de izquierda que quisimos mucho y queremos mucho todavía, que hablaba de un sindicalismo clandestino. Y yo me acuerdo que Riquito y yo, que estábamos muy de acuerdo en eso, decíamos, pero ¿qué sindicalismo clandestino? Si lo que queremos es salir a la luz y producir efectos concretos, visibles y sensibles. Entonces se creó una estrategia de unidad de toda la clase trabajadora para obtener primero el derecho a sindicalizarnos, a organizarnos, pero también para lograr nuestras reivindicaciones de cada uno de los sectores. Esa estrategia, esa visión, hace que la ADP se transforme en el sector más dinámico
en apoyo a la constitución y formación de la Central General de los Trabajadores. Igualmente, al interior de la CGT, de la Central General de los Trabajadores, la ADP tuvo que enfrentar las tendencias sectarias, primero las tendencias sectarias del PRD, de esa época, el Partido Revolucionario Dominicano, dirigido por el profesor Juan Bosch, y posteriormente las tendencias sectarias dentro de la izquierda, que veían el movimiento sindical de manera muy sectaria, como una organización ideológica partidaria. Teníamos que hacer clandestino para nosotros, pero después que nos unimos al ADP, no, porque el ADP no tenía miedo. El ADP trazaba su lucha y decía: lo que se va a hacer aquí se hace en toda parte. El movimiento más importante y tal vez de toda la historia del ADP se produjo en noviembre de 1972. Fue la huelga de 23 días por el estatuto y escalafón de los trabajadores de la enseñanza. Los maestros querían no solamente un aumento de salario, querían un sistema de carrera de docente que tuviera garantía de un salario decente, pero también que tuviese conquistas importantes como la posibilidad de seguirse formando, la tanda corrida o el horario de 8 de la mañana a 3 o 4 de la tarde, se planteó en ese estatuto y escalafón docente, que hubiese incentivos por razones de antigüedad y de formación profesional, pago no solamente de horas del docente por estar en aula, sino fuera del aula, en la preparación de las tareas de correcciones y también para su propia formación. La huelga de noviembre del 72, su gran mérito fue transformar la ADP en un sentimiento, en una identidad nacional de los maestros. Los maestros se sintieron vinculados totalmente identificados con la ADP. La ADP era equivalente a ser maestro. Tuvimos éxito. Desbaratamos la situación de cierre de la UAS, de cierre de la escuela. Hicimos que la policía escolar desapareciera. Hicimos cancelar a varios ministros que se pasaron de la raya. Y una huelga y un piquete continuo de día, de noche, de madrugada, frente al Palacio de la Secretaría de Educación. Y hubo un triunfo que podríamos llamar intangible, que fue que se recuperó totalmente la confianza de los maestros en su sindicato. La ADP contribuyó junto con la clase trabajadora en la intelectualidad joven de la época a organizar 7 días con el pueblo, que fue un evento político, cultural, artístico, muy importante, que marcó el inicio de la salida del doctor Balaguer del gobierno. Ahí hemos visto, hemos escuchado de las voces de los protagonistas de lo que hoy es la Asociación Dominicana de Profesores ADP, con 56 años al servicio de la educación, del Magisterio Nacional del país. Gracias por haberte quedado hasta el final. Espero que esta historia te sirva de mucho y que la pueda multiplicar entre tus compañeros que no conocen cómo surgió el sindicato, por qué surgió el sindicato y para qué surgió el sindicato. Recuerda, si no te has suscrito, suscribirte, entrar a YouTube y buscar Abrir RTV Media, darle like a los programas y darle a compartir para que cada vez seamos más en este programa El Duartista, que orienta, informa, educa y analiza la problemática educativa. Feliz resto del día y te acompañó
el profesor Menegildo de la Rosa, presidente de la corriente magisterial Juan Pablo Duarte y secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Comité Ejecutivo Nacional. Muchas gracias.